Bendito y adorado sea Jesús, el Cordero de Dios, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Continuamos con el análisis del libro que es la Misa, meditaciones acerca del más asombroso misterio de la Iglesia Católica. Habíamos quedado en el video anterior en los ritos iniciales y en lo que señala el misal romano como canto de entrada y saludo. Habíamos hablado acerca del canto propio para el misterio sobrenatural que se celebra en el altar durante la misa y que para la Iglesia Católica es el canto gregoriano. El canto y la música que más corresponden al sentido del misterio celebrado, a las partes del rito y a los tiempos litúrgicos, es el canto gregoriano. Bien, en eso habíamos quedado en el último video. Continuando con los ritos iniciales, dice este libro, los ritos iniciales comprenden entonces a la asamblea reunida en el templo, el coro entonando la música propia de la liturgia romana y el sacerdote ya en el altar. El coro entonando la música propia de la liturgia romana. Ya dijimos algo en el video anterior, no cualquier música puede ser interpretada en la Santa Misa. Tiene que ser una música propia para la liturgia, una música que ante todo exprese el misterio sobrenatural absoluto que se desarrolla en el altar, que es la renovación incruenta y sacramental del sacrificio de la cruz. No puede ser cualquier tipo de música, sino la que exprese ese misterio y que por lo tanto secundariamente ayude al alma a elevarse hacia el misterio que se celebra. Y la música que mejor cumple con este requisito es el canto gregoriano. Continúa entonces este libro. Este momento, el del rito inicial, asamblea reunida en el templo, el coro entonando la música propia de la liturgia romana y el sacerdote ya en el altar. Este momento, que podría parecer similar al inicio de cualquier otra ceremonia religiosa de cualquier religión, expresa sin embargo un misterio sobrenatural que escapa a la capacidad de la sola mente humana. Que la asamblea reunida para celebrar la misa sea un misterio, lo dice el misal romano. Cito al misal romano en el número 50. Dice así, en la ordenación general del misal romano, dice así: concluido el canto de entrada, el sacerdote de pie en la sede se signa juntamente con toda la asamblea con la señal de la cruz. Después, por medio del saludo, expresa a la comunidad reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo se manifiesta el misterio de la Iglesia congregada. ¿En qué consiste este misterio de la Iglesia congregada para celebrar la liturgia eucarística? Esa es la expresión que usa el misal romano, misterio de la Iglesia congregada. En lo que consiste, según este libro, que es la misa, en lo que consiste el misterio de la Iglesia congregada es en el cumplimiento de las palabras del Señor. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. En otras palabras, si en la cruz Cristo atrae a todos hacia sí, también lo hace en la Santa Misa, porque la misa es el mismo y único sacrificio de la cruz, renovado sacramentalmente de modo incruento. La asamblea reunida para asistir a la Santa Misa no es entonces una mera reunión de personas piadosas que se reúnen para rezar, sino el misterio de la congregación de los hombres bajo el signo victorioso de la cruz de Cristo.
Esta congregación de los hombres realizada en la asamblea eucarística está anticipada en el Evangelio. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí, les dice Jesús a los griegos venidos de la gentilidad. En la plenitud de los tiempos, los griegos son atraídos por Jesús, Dios verdadero, a quien buscan para adorarlo. Al fin de los tiempos, todos los hombres de todos los tiempos serán atraídos por la fuerza omnipotente del hombre Dios, que se irradiará desde la cruz hacia las almas y las llevará hacia sí. En el tiempo sacramental de la Iglesia, los hijos de Dios son atraídos por la fuerza de la cruz del altar para adorar al Cordero de Dios que se inmola por todos. Pero la cruz es también el lugar desde donde Cristo se da a conocer, porque en el momento de ser levantado en alto, Dios, que inhabita en Cristo, se dará a conocer a los hombres. Así lo dice Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan 8:28. Jesús usa el nombre que los judíos aplicaban a Yahvé, el único Dios verdadero. Yo soy. Sabréis que yo soy. Desde la cruz, Jesús se dará a conocer como Dios. Debido a que la misa es la renovación incruenta del sacrificio cruento de la cruz, son válidas también para la misa estas palabras y por lo tanto la asamblea es congregada por Cristo crucificado en el altar para darse a conocer como Dios santo, fuerte e inmortal. Muchos de los que asisten a misa no lo conocen como Dios y piensan que es un hombre como los demás, puesto que razonan con pensamientos humanos sin dar lugar a la gracia. Cuando hablamos de Jesús o nos referimos a Jesús, pero sin la luz de la gracia, tomamos a Jesús como un simple hombre cuando en realidad es el hombre Dios, es Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios. Pero no solo es de ahora este desconocimiento, sino que viene desde los tiempos de Jesús, puesto que el reproche que le hace a los fariseos es que no lo conocen y no creen en él. Vosotros no creéis que yo soy. Juan 8:24. Jesús les hace notar su incredulidad y su ignorancia a los que lo escuchan y su pretensión falsa de conocer sus orígenes. No sabéis de dónde vengo. Juan 8:14. Para los fariseos y también para los discípulos que no comprenden el misterio pascual de Jesús, Jesús es el hijo del carpintero. Mateo 13, 54 al 58. Un hombre de orígenes humildes, pobre e ignorante. Ven solo la superficie, el fenómeno, lo que aparece. Ni siquiera podían imaginarse que aquel a quien tenían delante de ellos era el mismo Verbo eterno del Padre en persona. Oculta la gloria y la majestad de la divinidad bajo el velo de la humanidad, todo aquel que observaba a Jesús no podía ni siquiera sospechar que se tratara de la segunda persona de la Trinidad. Ni siquiera los milagros, la multiplicación de los panes, la resurrección de muertos, son un testimonio de la divinidad de Cristo. Lo son en cuanto atestiguan las palabras de Cristo, que se autoproclama Dios. Pero tampoco así los fariseos y muchos de los que lo siguen quieren creer. Vosotros no creéis que yo soy. Salvo el caso de los fariseos que no quieren creer, para los demás es hasta comprensible que no crean o que no sepan la verdad sobre Jesús, porque su origen es un misterio sobrenatural. El origen de Jesús en cuanto persona segunda de la Trinidad es un misterio sobrenatural que está absolutamente fuera del alcance de todo intelecto creado. Solo por medio de la iluminación del Espíritu Santo le será posible al alma humana conocer quién es Jesús. Y la iluminación por parte del Espíritu Santo se producirá para aquellos a quienes Dios elige, paradójicamente, en el momento más oscuro no por las tinieblas naturales, sino por las tinieblas de las pasiones y del infierno, que oscureciendo los corazones y las mentes de los hombres, llevarán a estos a crucificar a Dios encarnado por ellos. Pero en ese momento de máxima oscuridad, cuando los hombres levanten en alto al hombre Dios, sabrán que Él es, porque Él se dará a conocer.
será necesario que el Verbo del Padre sea crucificado para que crean y conozcan su origen divino. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Juan 8:28. Nuestro Señor presenta la crucifixión, su crucifixión, como la condición por la cual los discípulos, los fariseos, los incrédulos, creerán en Él, es decir, lo dejarán de ver como al Hijo del carpintero para contemplarlo como el Cordero de Dios sacrificado en el ara de la cruz para la salvación del mundo y la glorificación de la Trinidad. Cuando Cristo sea crucificado, la luz de su divinidad se irradiará desde lo más profundo de su humanidad, suspendida entre los maderos de la cruz, y con su claridad disipará las tinieblas de las mentes y de los corazones, e iluminará a sus predilectos para que éstos lo conozcan y lo adoren y lo amen como a Dios. La cruz es el lugar desde el cual el alma puede conocer a Cristo por medio de la iluminación del Espíritu Santo como a Dios encarnado. La crucifixión hace que quien esté crucificado esté más alto, obliga a levantar la cabeza y hace de esta manera que se tenga una perspectiva y una visión nueva, real y verdadera de aquel que está crucificado. Pero no es la posición física, sino la iluminación del Espíritu Santo, lo que permite contemplar a Cristo en sus misterios y en el misterio de la cruz. Es la iluminación del Espíritu Santo la que hace que el alma sepa que Cristo es Dios crucificado por nosotros. También para nosotros es difícil creer en el origen divino de la Eucaristía y por ello corremos el riesgo de vivir la misa como una rutina, que se diferencia de los otros acontecimientos materiales y diarios de la vida en que es más piadoso. Tenemos tendencia a hacer de nuestra fe un formalismo, a vaciarla de contenido. En parte es comprensible porque el misterio eucarístico está fuera del alcance de todo intelecto creado, pero también para nosotros se nos presenta la oportunidad de ser iluminados para saber quién es Cristo. Porque si la invisible luz de su divinidad resplandece cuando Él es levantado en el altar de la cruz y así ilumina a sus discípulos, de la misma manera, al ser levantado el Cristo eucarístico sobre la cruz del altar, la luz de su divinidad, irradiada desde la Eucaristía, ilumina las mentes y los corazones para que lo reconozcamos como a nuestro Dios y Señor oculto bajo la apariencia de pan. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre en la cruz del altar, entonces conocerán que yo soy. Por esto mismo, en esta parte de la misa resuenan en nuestros oídos las palabras de Jesús: no puede un ciego guiar a otro ciego, porque delante del misterio del altar somos como ciegos. Sin embargo, a diferencia de la ceguera corporal, la espiritual puede revertirse, es decir, el ciego espiritual puede llegar a ver por medio de la contemplación de Cristo, puesto que Él dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Quien contempla a Cristo crucificado es iluminado por Él, porque Él desde la cruz irradia la luz divina con una intensidad tan grande que disipa las tinieblas del alma y permite conocerlo como Dios encarnado. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Pero también es iluminado quien lo contempla en su presencia sacramental, en la Santa Misa. ¿Qué es lo que le sucede a los discípulos de Emaús que lo reconocen en la fracción del pan? Lo reconocieron al partir el pan. Lucas 24, 13 al 35. En el momento de la fracción de la Eucaristía se desprende una potente luz espiritual, invisible a los ojos corporales, que emana de la misma Eucaristía, que hace abrir los ojos del alma a los discípulos de Emaús y a partir de entonces los reconocen. Si somos como ciegos espirituales, nos bastará entonces para curarnos de la ceguera, elevar los ojos y contemplar a Cristo crucificado, que es el mismo Cristo eucarístico. Hasta aquí entonces esta parte, este análisis del misal romano, titulado Canto de entrada y saludo, y que está dentro de los ritos iniciales. En el próximo video, Dios mediante, analizaremos lo que el misal titula El sacerdote besa el altar. Analizaremos, según este libro, este gesto del sacerdote de besar el altar.